Conocí lo que recordé, conocí lo que recordé, recordé quién fui. En el principio era el todo y era todo en él. Comencé a caminar y caminé corriendo, y sobre lo que recordaba y que olvidé. Entendí que mi esencia estaba en un recuerdo que habitaba en mí. O sea, cuando entendí este concepto, ahí es donde puedo responder hoy quién soy. Porque me di cuenta que en realidad la obra de Jesús no se trata solamente de salvar mis pecados, sino en convertirme en lo que soy, su hijo. Y esa conversión la logro obviamente muriendo en la cruz, pero y resucitando en él, ¿no? Pero recordando quién soy en él. Ahí estamos al fin, chabón. Al fin podemos charlar un rato. Al fin pudimos. Después de tanto tiempo nos pudimos Sí, hace un juntar montón y que hablar. queríamos hablar y no. Las No ocupaciones te van encontramos ahí. llevando, la vida te va llevando también. Sí. O sea, Eh, es difícil cuando uno es papá por primera vez, viste, acomodar toda sí, tu vida sí. y después seguir con tus proyectos y las cosas que querías hacer, ¿no? Y acá por segunda no te cuento, ya te voy a tocar. Me imagino, amigo, me imagino. Ay, así que bueno, che, estábamos pensando en charlar algo de la iglesia y la palabra de Dios. Yo Mm, tenía en mente un par de versículos para hacer de disparadores. No sé, para vos, tenés alguno, qué sé yo, como vos quieras, yo te tiro y podemos empezar a charlar con algo. sí, mira, hay un libro que yo estoy leyendo ahora. A ver. eh, es un libro que sacamos con la editorial hace muy poquito, eh, que no sé si lo conoces a Juan Carlos Ortiz. Eh, ¿Español? No. sí, no, en realidad es argentino, pero vivió mucho tiempo. Él fue pastor, viste, de la Catedral de Cristal, Ah, mira, donde estuvo Dante muchos años. mira, Él fue como su pastor. Y este libro, la verdad, es como que es para la iglesia de hoy. O sea, si bien él lo mira, escribió hace muchos años y los ejemplos que usa, viste, son de antaño, mira vos. tiene muchas cosas de la iglesia de hoy. Y creo ¿Qué que cuenta? por ahí podemos usar un par de cositas del libro como para Bueno, charlar también. tirame a ver de qué va el libro un poquito como para El libro, introducirnos. él lo escribe como en una época en donde como que él estaba entendiendo de otra manera el Evangelio, ¿no? De hecho, en el libro cuenta una experiencia muy interesante que es eh, que él hace una ilustración. Él cuando preparaba un mensaje, él cuenta toda su experiencia, ¿no? Y cuenta eh, que su experiencia era tipo los lunes oraba a Dios y le decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que querés decirme para que le diga a tu iglesia? Y todo ese día oraba y buscaba ese mensaje o esa palabra que Dios tenía para la iglesia. Después el martes buscaba todos los versículos referidos a ese tema, a esas palabras, a esas cosas que de ese tema que Dios le había puesto, y todo lo que tenía, todos los versículos y pasajes que hablaban puntualmente de ese tema y los conectaba y veía el contexto inmediato y todo. Después el miércoles buscaba ilustraciones, todas ilustraciones que sean afines al tema, ilustraciones que reflejaran, no sé, lo que el mensaje quería decir. El jueves se ponía a practicar, escribía todo el sermón, o sea, lo pasaba en limpio, es decir, todo el olor del bosquejo. El viernes lo practicaba, tipo se ponía de frente al espejo y practicaba el mensaje. El sábado descansaba y el domingo lo predicaba en la iglesia. Bien Entonces, judío el como que esa, sábado. sí, sí, bien judío el sábado, mal. Y esa gimnasia que él hacía es como que lo llevaba todo el tiempo a como estar, como a analizar bien los temas. Entonces él cuenta una ilustración y dice, en una de las ilustraciones dice, Apocalipsis significa quitar velo, ¿no? Significa como Revelación. sacar algo de la visión, ¿no? Entonces dice, la obra de Cristo es como cuando vos vas a ver una obra al teatro. Eh, entonces, vos vas y te sentás en la butaca, y claro, hasta que no empiece la obra y no se ve ¿No se abre el no telón? sacan no se abre el telón, no ves la obra completa. Entonces Claro. él decía, hay mucha gente, muchos religiosos, que se han quedado contemplando el velo y han hecho del velo una denominación, una cultura, un estilo de vida, han adorado al velo sin conocer la obra que hay detrás. Claro, Y mirá qué hay bueno. gente, él decía, hay gente dice que muere, hay gente que se muere
y dice, como llevando el velo en la camiseta, como diciendo, es lo que creo, pero nunca conoció a la persona que estaba detrás del velo, ¿no? Entonces, como que claro. él dice, justamente se trata de eso, ¿no? De conocer eh, al señor de la obra, al autor de la Sí, obra, sí, ¿no? sí. No Más solamente quedarte. íntimamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, él habla y abarca un poco toda esta temática de la iglesia desde ese punto de vista. Mirá qué bueno. Yo creo que la iglesia de hoy, si bien la iglesia de hoy es relativa a la frase, ¿no? Porque la iglesia de hoy es la iglesia que nosotros conocemos hoy. Pero hoy la iglesia está en todo el mundo y hay iglesias que están atravesando diferentes circunstancias. ¿Viste cuando se suelen dividir la historia de la salvación en las dispensaciones? Bueno, hay Ajá. gente que nunca escuchó de Cristo, digamos, y está hoy viviendo en este Mm, planeta. Entonces, de alguna manera, esas personas que realmente pudieron, digamos, hacer una relación con Dios a pesar de la distancia teológica, a pesar del conocimiento que le falta, de la historia que no conoce, tiene acceso a Dios a través de la realidad, de su experiencia, y son integrados de alguna manera a este cuerpo que es la iglesia, a este grupo de creyentes, a pesar de como vivir en otra dispensación o en claro. otro, o en otra, digamos, en otra realidad que, que la iglesia de hoy, Mm. que nosotros conocemos, no vive. Entonces, por ahí viene la onda de preguntarse, ¿no? ¿Qué es verdaderamente la iglesia? Entonces, Es una pregunta. porque socialmente hablando puede ser un edificio, puede ser una organización. eh, qué es la iglesia? Entonces, es una mm, pregunta disparadora importante, digamos, sobre todo para el cristianismo. Bueno, para el cristianismo y de ahí todas sus ramificaciones, hay muchas expresiones, ¿no? Porque vos le preguntás a un evangélico eh, o a Matu, que está acá de fondo hablando, y te va a decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero Qué ¿cómo teólogo. entendemos? Sí, claro, pero ¿cómo entendemos eso de una manera sencilla, de una manera Mm, como más hacia la tierra, ¿no? Y claro, vos sabés que eh, voy a hacer como una especie de paralelismo para tal vez darte una, no sé, como acercarme un poquito a una respuesta, ¿no? dale. Eh, bueno, yo soy hijo de misioneros y mis papás fueron muchos tiempos misioneros entre justo vos hablabas hoy, antes de la pregunta, de gente que no conoce de la venida de Jesús. Inclusive haciendo un paréntesis, hay mucha gente que habla de la segunda venida de Cristo cuando hay gente que todavía no sabe de la primera. O sea, es como enfocar el evangelio desde la perspectiva incorrecta. Pero eh, yo creo que así como un hijo de misionero, como Matu, un hijo de misionero hace un cambio cultural porque en su casa vive una cultura, pero cuando está con la gente con la que trabaja, con la tribu o con la etnia con la que trabaja, tiene que atravesar una cultura. Es lo mismo que hizo Cristo cuando vino a la tierra. Él fue el primer hombre transcultural, porque él pasó la cultura del reino y vino a la cultura nuestra, la cultura de los seres humanos. Mm, Entonces creo que en realidad es como, viste, cuando él le dijo a los discípulos y a los que estaban ahí, el reino de Dios se ha acercado. Creo que esa expresión engloba un poco lo que en realidad Jesús pensaba y quería para la iglesia. mm. Que otra vez vuelva a estar dentro de donde tiene que estar. Que la comunidad, que el pueblo de Cristo, porque creo que somos el pueblo de Cristo, ¿no? El de la Biblia, vuelva a estar en el diseño original, vuelva a estar donde tiene que estar, sea esa extensión del reino, esa manifestación del reino de Dios, y Cristo otra vez volviéndonos a incluir en ese diseño otra vez. Eh, Creo que para responder esa pregunta deberíamos entender en primer lugar quiénes somos en Él, porque cuando entendemos quiénes somos, creo que ahí es donde todo se desprende, porque tenés después también la otra persona que te dice, bueno, el culto, la reunión, mi comunidad de fe, mi grupo de conexión, no sé, mi lugar en mi grupo de célula en la iglesia. Y sí, eso es iglesia, pero creo que es importante que podamos entender y comprender quiénes somos, en primer lugar. Qué importante es. Bueno, primero que nada.
todavía no la estamos contestando la pregunta, pero está bueno porque si no, después no hablamos de nada. Sí, sí. Así que no, creo que está bueno eso que decís de Jesús como una identidad transcultural, ¿no? Que él viene a traer una cultura a la humanidad, él viene a traer una forma de vivir que los hombres, no sé si no aspirábamos a eso, pero que no tenemos realmente. Porque creo que Mm, en el interior de cada ser humano aspiramos la felicidad, aspiramos la paz, aspiramos al amor, aspiramos a un montón de cosas que están en nosotros ese deseo por ser hechos a su imagen, ¿no? Como dice Génesis 1. Pero como que la experiencia eh, con la realidad, conmigo mismo, a veces que no me banco a mí mismo, con mi pecado, con mi miseria, la experiencia con la miseria del otro, con la que también tropiezo, es como que le saca cierta esperanza a ese deseo de paz, de felicidad, de amor. Y cuando Jesús viene a traer su mensaje, y viene a traer su predicación y viene con el Evangelio, de alguna manera es como que reaviva esa llama, esa expectativa, ¿no? De que se puede, che. De que el pecado no es todo, que no hay que ser tan pesimista porque eh, mirá, como dice, no os afanéis por el día de mañana que habéis de comer, que habéis de mirar los lirios del campo. O sea, mirás la naturaleza y decís, che, no pierdas de vista esto que, mirá Argentina, por ejemplo, crece pasto en la baldosa, loco. Hay provisión, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso cuando el salmista dijo eso mirando la naturaleza, ¿no? Diciendo, che, hay abundancia, Dios creó un cierto tipo de abundancia para el hombre. El tema es que no la aprovechamos por nuestra miseria, por nuestro pecado, por nuestra manera de hacer las cosas. Entonces Jesús vino a plantear un modelo y a mostrar que se podía, y sobre todo de ese modelo, que es el del cual se va a nutrir la iglesia, ¿no? Porque Jesús viene a ser la imagen de Dios más claramente para nosotros. Y es ahí un poco donde la iglesia va a empezar a tomar un criterio, una manera de ser, el modelo en Cristo, ¿no? ujú. Para poder ser lo que Dios quiere que sea. Entonces está bueno esa idea de traer al reino a la tierra, de traer una cultura que no es del hombre al hombre, que en realidad debiera ser del hombre, pero que el hombre constantemente la rechaza y la deja a un lado. Eh, Está bueno verlo desde esa perspectiva. Y esa pregunta que hiciste, ¿quiénes somos? Es muy fuerte también, porque podés ser algo en Cristo y ser algo fuera de Cristo. Es clave, tal vez para abarcar la respuesta a qué es la iglesia, ¿no? Eh, Sobre todo por esto, porque vos hablabas de una expresión, le dijiste varias veces, la expresión naturaleza. Vos sabés que una vez hablé con un pastor, esto siempre lo cuento porque me voló la cabeza cuando el pastor me lo contó. Él es trabaja en la neurociencia, es doctor y médico, y esa es su área, digamos, de especialidad. Y él me contaba una vez en una entrevista que cuando hicieron un estudio sobre el don de lenguas, el famoso y tan controvertido don de lenguas, eh, cuando una persona hablaba en lenguas, pudieron descubrir que en una parte de la lengua madre del cerebro se iluminaba. Cada vez que la persona hablaba lenguas, una parte de la lengua madre del cerebro, donde se aloja en el cerebro la lengua madre, se iluminaba. Entonces él decía, esto es una evidencia, eso fue la palabra que usó, ¿no? Es una evidencia de que en algún momento esta persona habló esta lengua. No es que la está hablando ahora, sino que está alojada en su lengua madre. Es decir, que ya está en la persona. Entonces creo que para entender por qué o qué es iglesia, primero creo que deberíamos entender quiénes somos nosotros. Porque hay algo que pasa cuando una persona conoce a Cristo. ¿No te pasó de conocer a una persona que conoce a Cristo y de repente su vida como que da un giro y de repente empieza a hacer cosas que vos decís, ¿y esto dónde lo aprendió? Pero sin embargo lo hace como si siempre lo hubiese hecho.
¿No te pasó alguna vez? O sea, a Sí, mí me pasó sí. muchas veces de conocer personas que, ¿y esta persona por qué es así? Si nunca era así, o nunca hizo esto, o dónde lo aprendió, y tan rápido. No, es algo que estaba en esa naturaleza que se empieza a manifestar. Yo creo que el abordaje justamente de la iglesia es entender el ADN de la iglesia, que es un ADN, te diría que hasta celestial, porque fuimos creados en Dios, el pecado fue lo que nos sacó de ahí, Cristo nos vuelve a incluir en ese diseño original. Y cuando morimos a este cuerpo, a esta carne corrupta, y el alma empieza a recordar de dónde viene, es donde me parece que empezamos a recordar quiénes somos. Y cuando existe en un grupo determinado de personas esa identidad, creo que a eso le podemos llamar iglesia. Me encantó, muy bueno. No sé si viste una charla que tuve con un psicólogo que se llama Fede Mazzone, no sé si la pudiste ver. Sí, no la terminé de ver, pero la empecé a ver, sí, sí. Él hablaba de la imagen de Dios en el hombre, pero enfocada desde la perspectiva de un psicólogo que se llama Carl Jung, que es un psicólogo, es un psicoanalista, eh, pero muy... Después se volvió al esoterismo y todo eso, pero tiene algunos fragmentos en su libro, el libro rojo, donde habla de la imagen de Dios, pero no de la imagen de Dios en sí, sino del sí mismo como un, ¿viste cómo se habla del inconsciente, del consciente, Mm, en el yo, en la experiencia de la individualidad? Habla del mm, sí mismo y de una parte oscura del hombre como si fuera, digamos, la carne y la imagen de Dios en el hombre, eh, que se oponen, que luchan también, ¿no? Y que por medio del Espíritu Santo uno tiene que avivar esa imagen para que no gane la carne. mm, Pero él enfocaba esa imagen de Dios como algo innato del hombre, como algo que está en el hombre, que está en todos los hombres, que obviamente a medida que la experiencia de vida se va dando en la vida, uno con las decisiones que toma, como que va embarrando la cancha, va ensuciando su conciencia también, va dejando de ser uno, de ser lo que es como propósito de Dios. Eh, mm, y uno se va perdiendo en el pecado. O sea, y no mm, estoy hablando de que seas un asesino ni nada de eso, digo, perdiendo en cosas vanas de la vida que no contribuyen al propósito de Dios desde lo pequeño hasta lo grande, ¿sí? Lógicamente una persona que quizás que anda matando gente por la calle, y bueno, la sociedad sí la mira mal, pero tiene la imagen de Dios también en él. Y el Evangelio cuando llega a esas personas, como decís vos, las da vuelta como una media. sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser que cambie tan rápido? ¿Y cómo, de dónde saca la fuerza Mm, para, para vivir lo que vive ahora? Entonces, hay algo divino en el hombre, que es que es la imagen de Dios, ¿no? Que la tiene bien guardada adentro, que a veces la somos opacamos con resabios. nuestra vida, exactamente. Sí, sí. Y como decís, puede estar ahí el ADN de alguna manera, ¿no? Y hay un texto que me acordaba cuando vos hablabas de dónde venimos, de quiénes somos, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mm, Y digo, muchas veces me planteaba, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser los lugares celestiales? Que estamos en el cielo. Y llegó un momento en mi vida donde dejé de pensar en el cielo como un lugar allá, ¿viste? Como un lugar en el que ahora hay gente, en el mm, sentido de gente fallecida, digo. Y mm, empecé a pensar en el cielo como un lugar donde hay gente que está viva, que está hoy, digamos. O sea, yo acá, de alguna manera, si realmente estoy en Cristo, estoy en el cielo, digo. ¿Por qué? mm, Porque estar en Cristo es algo de todos los días, ¿no? Es algo de constante vinculación. Pero cuando estás en Cristo, estás en la voluntad de Dios, estás en mm, los planes de Dios, y estás en la importancia de Dios, y totalmente. estás en donde, y sos quien Dios Tal quiere que cual, seas. tal cual. Entonces, no, digo, Dios nos ve en los lugares celestiales y nos bendice ahí. Entonces, ahí es Mm, donde tenemos que estar todos los días y donde vamos a lograr nutrirnos de ese caudal, de ese ADN, para replicarlo después. mm, totalmente. Mientras vos hablabas, me acordaba de esto, ¿no?
hay muchas cosas que se solucionarían hoy en la iglesia si entendiéramos quiénes somos, si entendiéramos el verdadero significado de la resurrección de Cristo. Porque vos decías recién algo. Yo en realidad pensaba en esto de que Jesús habitaba en lugares celestiales y eso qué significa en mi vida hoy. Eso en realidad significa que yo la eternidad la puedo vivir hoy, no a partir de que me muero. ¿Viste? Porque muchos piensan, dice, bueno, voy a estar en la vida eterna, esa vida eterna que Jesús, porque murió por mí, pagó mis pecados, voy a disfrutarla cuando me muera, pero en realidad esa es una realidad que puedo vivir hoy. O sea, la eternidad es ahora, la puedo vivir hoy mismo si me encuentro en Cristo. Esa verdad es como que decís, me explota la cabeza porque en realidad mi alma, todo lo que necesita es justamente experimentar esa verdad. Un psicólogo que explica muy bien, te recomiendo ese libro porque la verdad es tal vez, tenés que leerlo despacio porque tiene mucha data. Es un libro de David Firman que se llama La psicología de Dios. Es un libro espectacular y habla justamente, aborda este tema, ¿no? De cómo el alma empieza a encontrar en Cristo y en esta revelación, cuando vos se te quita ese velo del que hablábamos al principio, encontrás todo lo que necesitas. O sea, no necesitas que alguien te dé un mensaje, ir un domingo a la iglesia. Parece que estamos diciendo no te congregues, pero no estamos diciendo eso. Ahora después hablamos de eso. Eh, Sí, sino que en realidad cuando vos encontrás todo en Cristo, te encontrás en Él, empezás a vivir todas esas cosas que ya están en la eternidad ahora. Es como que no me tengo que esperar a morirme, ya la puedo vivir hoy. Eh, Algo que me disparaba justamente esta experiencia que te contaba este pastor era justamente eso, porque bueno, hemos hecho, con lo que te daba como ejemplo de la ilustración de Juan Carlos Ortiz, hemos hecho un velo, le hemos hecho una denominación a un velo. Y eso tiene un trasfondo tan profundo porque creo que hay verdades que predicamos que son en realidad son mentiras. Hay verdades que enseñamos que en realidad no tienen fundamento ni bíblico, sino que son, eh, digamos, consecuencia de haber entendido mal las cosas, porque creo que el abordaje del Evangelio es una cruz, es decir, esto mismo que vos decías recién, o sea, yo morirme para de resucitar en Cristo. El problema es que para entender quiénes somos, tenemos que entender cómo funciona este camino. No puedo llegar a la eternidad y vivir esos beneficios sin antes pasar por la cruz. Y hay gente que a veces va a la cruz, como va a la iglesia, se crucifica y dice, Señor, perdóname por esto, y después vuelvo, me bajo de la cruz y vuelvo a hacer lo mismo. No muero, mi carne no termina de morir. Es como que estoy ahí clavado un ratito, me quejo, me quejo de lo que me cuesta y después bajo y hago exactamente lo mismo. Claro. Eh, Che, escuchame, te pero, hago una pregunta de paso. dime. Ahora te hago esta pregunta y después me vas a contar un poquito de vos que no dijiste ni cómo te llamás, nada. Nada, empezamos de Así una. que después quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia, dónde venís y qué haces de tu vida, eso. Pero yo te quería preguntar, eh, para vos, esto es tu pensamiento, ¿eh? No hace falta que lo justifiques ni nada. Va, si querés justificarlo, lo puedes justificar también. Pero, ¿vos crees que Jesús esperaba, esperaba lo que hoy conocemos como un culto, como una reunión, como esto que hacemos los domingos generalmente, o se hace entre semana, digamos, que yo, bueno, creo que nos congregamos en el mismo sitio, en la misma comunidad, así que creo que he sabido que los dos vamos los domingos a un culto. Pero bueno, Eh, una cosa sí. es decir, yo voy porque me gusta esto, porque me hace bien, y otra cosa es decir, no, esto es lo que Jesús quería que hagamos. Son dos cosas Mm, diferentes, ¿no? mm. ¿Cómo ves eso vos? Yo creo que pasan varias cosas. O sea, si tenemos que analizar a Jesús, y bueno, el mismo Jesús que le dijo, tengan memoria de mí o vayan y hagan discípulos, fue el mismo que se enojó cuando fue al templo y vieron que habían hecho un desastre. O sea, es como que no podemos quedarnos con una respuesta de Jesús. Sí creo que es como hablábamos hoy al principio, cuando hay dos personas que se encuentran en Cristo, eso es iglesia. O sea, cuando yo me encuentro con una persona y identifico lo mismo, que hablamos el mismo idioma, creo que ahí se empieza a notar la iglesia. Eh, Creo que hay cosas a las que Jesús no le llama iglesia, ¿no? Creo que, o sea,
voy a tratar de ser cuidadoso, porque viste que a veces uno dice algo y la gente dice, no, pero está diciendo. Me pasa mucho, bueno, yo trabajo en la corriente y nos pasa mucho en los medios que a veces compartimos algo, en los contenidos compartimos algo y la gente interpreta todo lo contrario. Eh, yo creo que lo que Jesús buscaba era reconciliar, justamente. O sea, su misión como persona, como su misión principal era justamente reconciliar en él todas las cosas. Porque si nosotros sacamos a Jesús del medio, no somos nadie para Dios. Es un verso decir que Dios ama a todos. Aunque después sí podemos aclarar algunas cosas de eso. Creo que el Aclaralo único, antes que te tiren piedra, dale. sí, 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 no. Aclaro en el sentido de que Jesús, él lo dijo, yo soy el único camino Mm, al Padre. No hay nadie, no nadie puede, si no viene por mí, no, nadie puede llegar a él. Y creo que a eso se refiere. Si bien sí, obviamente sí. Dios ama su creación y Bueno, desea restaurar ese diseño original, a ver el único si, que lo puede reconciliar es Cristo, ¿no? claro, bueno, a ver si podemos ponerle nombre a dos velos. A ver si le puedo poner nombre a dos velos ahora, Me respecto a gustó, lo me que vos gustó. dijiste. Porque si no, uno siempre habla en lenguaje simbólico, ¿viste? Y el otro no sabe de qué está hablando. Sí. Pero bueno, la reunión, por ejemplo, el culto es un velo, me parece, para la iglesia Ujú, cristiana. ¿Por qué? exacto. Porque en muchos lugares eh, te toman asistencia, o sea, si vos no te congregás, no sos espiritual. Si vos faltás mucho a la reunión, si vos llegás tarde a la reunión, si vos no vas al culto, es como que no estás cumpliendo con el propósito de Dios, ¿viste? Como Mm. que dentro del plan eterno de Dios está la rutina de los domingos. Es decir, eh, estar a las 9 o a las 10 en un lugar con corbatita o con moño o con zapato, eh, cantando canciones que mencionen su nombre, porque si no mencionan su nombre, no estás alabando, y no es de corazón, eh, y tenés que escuchar a una persona siempre, que es, la cabeza de la organización, como que de eso fuera el plan eterno de Dios, ¿viste? Y lejos está de eso lo que la Biblia enseña, creo, y lo que esperaba Jesús, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todas esas cosas estén mal. Al contrario, uno cuando las hace, uno hace las cosas que hace porque le son útiles, porque le ayudan. Y el día que te dejan de ayudar, el día que te dejan de ser útil, la dejas de hacer. Pero ¿qué Totalmente. pasa? Se generan organizaciones que ya dejan de ser útiles, que causan más conflicto que bendición. Y como el plan eterno de Dios es que vayamos a la iglesia y nos congreguemos, vayamos a la congregación, lo seguimos haciendo, ¿viste? Entonces ahí se transformó el culto en un velo. Es decir, Mm. es una rutina a la que adoramos, que de hecho ocupa el lugar de Dios, porque supuestamente que yo estoy sentado viendo un espectáculo y el espectáculo es ese velo. No, el espectáculo tiene que ser la persona de Dios. Mm. Entonces, bueno, ese es un primer velo que el cristianismo tiene, que es complicado de abordarlo porque es útil, pero en algunos casos no es útil. Entonces, ¿cuándo es útil y cuándo no? Y es un poco lo que pasa con la escritura, ¿no? Porque la escritura es súper útil, lo dice Pablo. Toda escritura que sea inspirada va a ser útil siempre para exhortar, para corregir. El problema es Exacto. que hay momentos en que la escritura se vuelve una piedra de tropiezo, como lo fue Cristo para las personas, ¿no? Entonces, el cristianismo, hablaba con un amigo el otro día, tuvo una tendencia, lamentablemente, a fariseizarse, o no sé cómo se diría, Mm. pero como que muchas de las cosas que Jesús criticaba en su época se volvieron cosas normales para el cristiano hoy. Y se volvieron velos. Y el segundo velo que también puedo por ahí catalogar, nos quedan 8 minutos, ahora decimos un par de cositas más y hacemos un corte. Dale. Eh, Otro velo que puedo catalogar es cómo Cristo, cómo la persona de Cristo eh, hace de vínculo entre vos y Dios. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué es un velo en ese sentido? Porque a veces no se entiende la persona de Cristo como ese modelo conocido o no conocido por la persona, porque Mm. dijimos que en el ser humano mora la imagen de Dios, es decir, el espíritu de Cristo. Mm. Eh,
Entonces, esa persona que no conoce el mensaje de Dios, que nunca escuchó hablar de Jesús porque está en otra dispensación, como dirían los dispensacionalistas, eh, puede vincularse con Dios y es integrada al cuerpo de Cristo por Cristo, a pesar de no conocer la Mm, palabra Jesús, a pesar de no conocer la palabra Evangelio, pero el Evangelio viene a representar y exponer realidades que están en todos los seres humanos, conozcan o no conozcan la historia de Jesús. Y es su relación con Dios, eso es lo que expone el Evangelio, lo que expone Cristo cuando se te presenta. O sea, hay gente que cuando se le presenta a Dios lo rechaza, se le presenta a Jesús lo rechaza. Y cuando lo rechaza se manifiesta eso que hay en su corazón. Y otras, cuando se le presenta a Jesús, viven un proceso de escuchar, de pensar, de escuchar, de pensar, en donde esa presentación los transforma. Hay personas que al toque lo reciben como si fuera algo innato, es decir, como si ya lo hubieran tenido, como si ya lo hubieran tenido, si ya lo hubieran llevado toda la vida. ¿Entendés? mm, Y siguen viviendo tal como cual. viven porque dentro de todo viven alineadas con el propósito moral de Dios. Mm. Entonces, a veces el cristiano piensa que el, el, el que te vincule Cristo con Dios es que vos te amoldes a la cultura evangélica. Tal cual, ¿Entendés? Entonces, tal si cual. vos no cantás las canciones, no, vos no sos cristiano. Ah, si vos no crees ciertas dogmas, vos no sos cristiano. Si vos no, bueno, lo mismo, vos no te congregás, vos no sos cristiano. Entonces, si vos no te aculturalizás, Cristo no está en vos. ¿Entendés? Exacto. Marcos Vidal, hago una salvedad en lo que estás diciendo. Marcos Vidal dice algo en su libro Con permiso que es muy cierto. Él analiza esta realidad que estamos hablando, pero de una manera espectacular. Y él dice, nosotros hemos elevado principios al nivel de formas y hemos rebajado formas al nivel de principios. Como diciendo, el culto es tan importante que no sé ni cómo está mi hermano. ¿Me entendés? ¿Qué tengo ahí? El principio de amar a mi hermano y una forma que es el culto. Pero a veces el culto termina siendo más importante que amar a mi hermano. ¿Entendés? Ahí es donde creo que fallamos en justamente este abordaje que vos estás haciendo del Evangelio, porque Mm. Jesús vino a hacerse uno de nosotros, siendo Dios, o sea, siendo la máxima figura de todas, el creador, el principio y el fin, el eterno, viene a hacerse alguien como yo, alguien insignificante como yo, o sea, y viene a tomar mi lugar y a volverme a incluir en Dios. O sea, si yo olvido eso y lo cambio por cantar una canción el domingo o escuchar al pastor, creo que ahí es donde en realidad mi camino me conduce al infierno. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es esto que vos decías del velo. O sea, estoy adorando más un culto que al Señor del culto. ¿Entendés? Claro. O sea, eso es lo que creo que pasa a veces con la iglesia. De hecho, acá podemos hablar de un montón de cosas y ahondar en un montón de detalles. Por ejemplo, eh, no hay un ministerio en la iglesia que se especialice en evangelizar árboles, o en evangelizar animales, o en evangelizar plantas. Sin embargo, cada árbol crece, cada planta sale a la luz, cada flor se abre así porque alaba y adora al Creador. La Biblia lo dice. Toda Hace la la obra de naturaleza, Dios. toda la creación adora a Dios. Y una vez me pasó con un pastor que veníamos en el auto y estábamos pasando por una plaza y había unos chabones que estaban cantando un folclore argentino, canciones muy icónicas, y sonaba pero tan bien y tan lindo al oído, que él me dice, esos chabones están adorando, solo que no lo saben. Y yo después me puse a pensar y, claro, o sea, en realidad el que les dio la voz, el talento, la capacidad de poder emitir esos sonidos fue el mismo Dios. Solo que ellos no saben que tal vez, o no lo entendieron todavía, Claro, que tienen una verdad en ellos que todavía no está siendo manifestada, tal cual. pero es así. ¿No? Es Es un poco porque lo que a vos veces decías. es como que le restamos importancia a esos momentitos alegres de la vida que forman parte del propósito de Dios también. A veces pensamos que el Exacto. propósito de Dios es algo, sí, obviamente es algo abismalmente grande que tiene que ver, que influye en la política, que influye, que tiene que ver con las guerras, o que no quiere que tenga que ver con las guerras por ahí, pero a veces pensamos que anda por ahí el propósito de Dios, ¿no? Y a veces es algo de la relación entre mi mujer y yo, ¿entendés? Que hoy le hablé Exacto. mal y Dios no quiere eso, ¿entendés? Mm, O que estamos compartiendo algo, disfrutando de algo,
Y es eso, estamos viendo una película y estamos siendo uno porque estamos compartiendo ese momento. ¿Entendés? Exacto, Y exacto. eso también es el propósito de Dios y a veces no lo valorizamos eso tanto. Bueno, tal vez es una manera muy chocante para algunos, pero capaz que vos ahora podés venir con tu esposa y tus hijos a casa y hacemos esto en la mesa y charlamos mientras comemos algo y eso es ser iglesia. O Tal sea, cual. los cristianos en el principio hacían eso, se juntaban y compartían lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y tal vez en otros lados y cómo lograban llevar el camino o el evangelio a otros lugares. Y eso es ser iglesia. O sea, es expresar la obra de Cristo en la vida de uno. Tal cual, tal cual. Creo que Escúchame. ahí está la respuesta que estaba buscando. Sí, sí, tal cual. Y ahora la vamos a desarrollar un poquito más. Hacemos un cortecito porque tengo 40 nada Dale, más, ¿viste? Pero está bueno dale, para estructurar. Y ahí yo te voy a tirar unos disparadores en la próxima y seguimos. Y bueno, vamos a empezar contándome un poquito sobre vos. ¿Qué te parece? dale, perfecto. Estamos de Bueno, che, vuelta. escuchame, contame un poco de vos, de tu historia, de tus intereses teológicos, de tus gustos teológicos, qué haces de tu vida, la familia también, si querés meter algo. Dale. Bueno, Johnny, ¿cómo andas? Mi nombre es Joaquín Cabañas. Em, Siempre que me preguntan quién soy, es como que arranco siempre por el mismo lugar, pero mis papás fueron misioneros y pastores muchos años. Esa fue mi formación teológica. Ser hijo de, eso me enseñó a desarrollar y tener como una visión eh, bastante diferente de la iglesia ya de chiquito. Era como un entrenamiento teológico desde chiquito porque servir con mis papás creo que fue el aprendizaje sobre Dios más profundo que pude experimentar. Y eso que bueno que hemos estudiado, que nos hemos capacitado, que hemos leído mucho y también he escuchado a muchas personas. Eh, Así que ese creo que fue mi mayor formador, la experiencia con mis papás. Hoy estoy casado, mi esposa Luciana, tenemos un bebé de 10 meses, 10 meses y medio, Mateo. Vivimos en Caseros, pero bueno, yo nací en Mendoza, viví en el Chaco, como te contaba recién, así que un poco de aquí por allá. Somos músicos los dos, hace muy poquito lanzamos nuestro proyecto musical. Nos gusta mucho cantar lo que dice la Biblia y mecharlo con la experiencia de Cristo en nuestra vida, es como que ese es nuestro enfoque. No despegarnos de la escritura, pero tampoco despegarnos de la palabra de Dios. O sea, hacer un mix de las dos cosas. Eh, Así que bueno, es un poco lo que hacemos hoy. Hoy nos congregamos en una iglesia hace muy poquito y estamos muy felices de compartir en esa comunidad de fe. Nos sentimos parte, tenemos amigos y bueno, vos sos uno de ellos, así que nos gusta mucho compartir juntos. Así que nada, actualmente estoy trabajando en una empresa cristiana, Peniel, no sé si alguna vez habrás escuchado, seguramente sí, porque es la principal de libros cristianos. Y bueno, ahí en Peniel también trabajo en un diario que es La Corriente del Espíritu, que es un diario digital, y la verdad Ah, sí, que se ahí llama hacemos. La Corriente del Espíritu. Se llamaba La Corriente del Espíritu, Y pero quedó La Corriente ahora. claro, cuando lo hicimos digital, lo convertimos en lacorriente.com. Así que ahí estamos laburando a full, generando contenido, trabajando con un gran equipo de gente que, nada, desarrolla contenidos enfocados en esta realidad de Cristo, que es un poco lo que nos identifica. Mm. Así que, nada, trabajando a full. Y a través de eso, aunque hablamos bastante también de esto, a través de eso ser iglesia también, porque es comunicar una verdad y es identificar también en otros la verdad de Cristo y compartir Tal cual, juntos. tal cual. Mirá, justo me viene a la mente un ejemplo. ¿Viste cuando Jesús manda a los 70 a evangelizar, digamos, a hacer una prueba, ¿viste? Sí, Una prueba piloto. a ver qué onda. Y le dice, bueno, che, vayan y sanen, dice que, creo que dice, sanen toda dolencia, les dice. Ajá, Echen fuera demonios, etcétera. Pero dicen, sanen toda dolencia. Viste que los hospitales, si bien hubo, eh, bueno, tiendas de campaña para curar gente en las guerras, siempre hubo de antaño, ¿no? desde antaño, sí. Pero gente que se dedique a curar gente, a curar otras personas que vengan enfermos a ellos, en lugares diseñados para eso, altruísticamente, es un invento del cristianismo.
Claro. Entonces digo, qué loco que en realidad, digo, muchas cosas de la sociedad de hoy tienen que ver con ese espíritu, ¿no? Con el mensaje de Jesús, digo. Un hospital que en realidad es una invención cristiana, digamos la redefinición del hospital moderno, la idea del hospital moderno. Eh, digo, Jesús estaría contento de ver hospitales. O sea, lo que pasa que, bueno, ¿qué pasa después? Con el tiempo, con la política humana y todo eso, los hospitales ya tomaron otra Otra dimensión. connotación, otra forma, vas y no te atienden, ¿viste? Bueno, un montón de cosas que se podrían criticar, ¿no? Pero hay muchas cosas buenas, digo, que están en el espíritu del cristianismo, que están en la sociedad hoy, y por eso, digamos, Oriente, sobre todo los musulmanes, dicen, che, acá son todos cristianos, ¿entendés? Y nosotros sabemos, desde la perspectiva teológica, o creemos que no necesariamente por vivir la cultura que vivimos somos cristianos en el corazón, como será judío como no será judío, dice Pablo, por estar circuncidado, ¿no? Claro. Entonces, digo, che, qué loco. Bueno, tu laburo de alguna manera tiene que ver con eso, con ser iglesia laboralmente, porque estás, bueno, y así se lo tendría que tomar cada creyente, ¿no? Que Mm, lo que hace, bueno, Pablo hacía tiendas, bueno, puede hacer iglesia haciendo tiendas. Y hay un texto que te quiero leer ya para entrar un poquito en eso, lo que es la sociedad para Cristo, digo. Que mm, está en Mateo 20:20. Sí, Mateo 20:20, por ella te vas a adivinar por dónde viene la cosa. mm. Déjame que lo busco. Yo siempre soy más de la Biblia digital, pero bueno, acá tengo todo lo digital lo tengo ocupado ahora. Así que Todas las volví al opciones. libro. Mateo 20:20, ¿no? Sí, Mateo 20:20. Te voy a hacer una pregunta escatológica. A ver. ¿Qué versión? Yo tengo la Reina Valera. Bueno, Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó, vamos a ir al micrófono que después no se escucha. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Tan loco es. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado. Seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para el que está preparado, por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Claro, no oyeron lo que decía Jesús, sino lo que pedía la mamá de los muchachos. Exacto. Y Jesús entonces llamándole le dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, digamos, en la iglesia, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mm, Y digo, qué loco lo que está planteando acá Jesús, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con la política y con que la sociedad necesita un orden y con que está bien que establezcamos autoridades, por ende está bien que haya un pastor en la iglesia y hasta que haya maestros que nos enseñen, ¿no? Pero vos fíjate lo que dice acá Jesús, o sea, que entre todos ustedes van a ser iguales y que no va a haber ninguno por encima de otro y el que quiera ser mayor se va a hacer chiquitito y le va a lavar los pies a los demás. tal cual. Y después en otro pasaje dice, bueno, no llaméis padre a nadie, no se llamen maestros entre ustedes. Y bueno, muchas cosas dice Jesús muy fuerte, ¿no? Pero, ¿qué significa para la iglesia todo esto? Porque la organización, la estructura, la jerarquía es algo normal de la vida. O sea,
es algo que es Mm, útil muchas veces además, porque soluciona muchos problemas, pero a veces genera otros, ¿no? Entonces ahí es mm, cuando por ahí pierde sentido un poco esas herramientas que usamos para vivir el día a día, para tratar de organizar todo esto que entendemos que es la iglesia, mm, y mismo en la sociedad, ¿no? O sea, si ya la iglesia ha tenido poder, digamos, y ha demostrado en ciertos momentos que ha fracasado. Y yo creo que ese fracaso vino justamente por dejar a un lado esta enseñanza, ¿no? mm. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este texto vos? Mira, me hiciste acordar, bueno, este libro que te contaba recién de Juan Carlos Ortiz, él cuenta una experiencia, no es una ilustración, él cuenta una experiencia. Él empieza a tener crisis en todo esto que vos decís. Él empieza a decir, ¿quién soy yo para decirle a las personas el domingo lo que tienen que hacer sobre determinado tema? Cuando en realidad, si ellos van a la Biblia, si se encuentran con Cristo, Él les da la solución, tienen al maestro, tienen a la vida en ellos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué diferencia puedo marcar yo desde un púlpito? Él se empieza a preguntar todo esto. Entonces dice que cuando sube al púlpito un domingo, como que él iba a hablar sobre el amor, ¿viste? Como que el Señor le había preparado todo un bosquejo sobre el amor. Entonces, que se para en el púlpito y siente que una voz por dentro le dice, ¿otra vez del amor vas a hablar? Como diciendo, ¿otra vez? Trae Como que una sopa. voz le dijo, ¿otra vez lo mismo? Como diciendo. Entonces, como que en ese momento dice, se sentí una culpa y un peso, que lo único que dije fue, bueno, hermanos, hoy lo que el Señor nos dice es este versículo, ámense los unos a los otros. Y se bajó del púlpito. Se baja y se sienta en el primer asiento, entonces toda la gente, imagínate, claro, rompió el esquema del culto. Todos Claro. estamos esperando que el ¿Y ahora qué pastor, hacemos? ¿y Nos ahora qué falta una hacemos? hora. Me tengo que ir a las 12 y son las 10, 11 menos cuarto. Entonces se baja y claro, después se vuelve a subir otra vez, abre la Biblia, lee el mismo pasaje y dice, acá Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Y cierra la Biblia y se vuelve a sentar. Entonces el murmullo ahí la dispersión en la gente empieza a ser cada vez mayor porque, claro, no estaban entendiendo lo que el pastor quería decir. Entonces se sube por última vez, se para el púlpito, abre otra vez la Biblia y dice, hermanos, no sé si estoy siendo claro con ustedes, pero lo único que el Señor me dijo que les diga hoy es esto que dice acá, ámense unos a otros, y se sienta. Entonces cuando se sienta, dice que estaba en la fila y hay un hombre que dice, yo creo que el pastor, entiendo lo que el pastor quiere decir. Entonces él lo mira y le dice en chiste, ¿no? Mentiroso, si ni yo sé lo que quiero decir con lo que dije, o sea, ni yo entiendo lo que el Señor quiere que yo diga. Y dice, no, ¿sabes? Dice, ¿sabes por qué lo entiendo? Porque dice, ¿cómo voy a entender el amor de Dios y lo voy a aplicar a mi vida si no sé cómo te llama este hermano que tengo al lado? Hermano, ¿cómo te llamas? Y se empiezan a presentar. Y de repente le preguntaron al de al lado, ¿y vos cómo andás? No, yo vengo acá, vengo hace 2 meses, porque. Y de repente al otro, hasta que llegan al final de la fila, mientras todo esto pasaba, en la iglesia, todas las iglesias haciendo lo mismo, charlando entre sí, y llegan a la última, y era un chabón con su esposa y decía, bueno, nosotros venimos desde un lugar de muy lejos y solamente teníamos $100 para venir, el boleto salía 50, entonces o venía yo y me iba yo, o veníamos los dos, y bueno, decidimos venir los dos porque estamos buscando al Señor y una comunidad para conocerlo más. Y bueno, ahora no tenemos cómo volver, si nos pueden ayudar. Entonces dice, bueno, yo tengo $10, y uno le dio $10 y el otro hasta que cubrieron el coso y pudieron volver a su casa. Después otro hermano dice, no, yo estoy acá porque necesito un laburo, me quedé sin laburo y tengo que pagar mi hipoteca. Bueno, yo tengo un laburo, le dice un hermano, y fue corriendo al teléfono de la iglesia y llamó, y sí, porque acá, y dice, ese fue el primer día en que todas las necesidades de la iglesia en un día se resolvieron. Qué loco. Muy bueno. Cuando él contaba eso, yo decía, loco, es más sencillo de lo que pensamos, ¿viste? Sí, Es sí. como que hacemos una parafernalia tan enorme de lo que es la iglesia que nos olvidamos que es mucho más sencillo. O sea, es simplemente expresar esta verdad y vivirla en nuestra vida, como vos decías al principio, ¿no? Del diálogo con mi esposa, de ver que necesita mi hijo y en esas pequeñas cosas encontrar a Cristo. Creo que esta experiencia que él cuenta en el libro me trajo un poco de luz sobre eso, ¿no? Porque si no nos terminamos desenfocando de esa verdad Mm. y, y empieza a ser no, la verdad es que yo entendí que tal cosa porque era tal otra y nunca tuvimos experiencia con
con la verdad. Hay otra ilustración que siempre también, pero esta no viene de ningún pastor, la vi una vez yo soy muy nerd, ¿viste? Soy muy de mirar documentales, de mirar, ¿viste? Los documentales sobre ballenas, tiburones, Está bueno, está orangutanes bueno. y la naturaleza, me gusta mucho. Y una vez vi uno que me quedó grabado y dije, claro, esto es lo que le pasa al hombre con la iglesia. Dice que unos científicos estaban estudiando el comportamiento de los chimpancés, estudiando su comportamiento, su personalidad, qué sé yo. Entonces hicieron un experimento, pusieron 10 chimpancés en una jaula y en medio de la jaula había una escalera y arriba de la escalera había un racimo de bananas colgado. Entonces el experimento se trataba en ver cómo reaccionaban cuando los monos trepaban y les tiraban un poco de agua a presión para asustarlos, qué pasaba con los monos. Entonces, claro, cada mono que intentaba, el primero intentó, le daban un chispazo de agua, se asustaba y bajaba, y no llegaba al racimo de bananas. Intentaba otro, intentaba otro, intentaba otro, y todos fracasaban porque se dan cuenta que, hasta que los 10 ya no lo intentaban más porque les daba miedo que los mojaran. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Empezaron a sacar monos que habían recibido el chispazo de agua, pero cuando entraba uno nuevo y quería trepar, los mismos monos le decían que no. Hasta que en un momento ya no estaban los 10 monos que habían recibido el chispazo de agua, y eran monos nuevos que habían aprendido que no debían subirse a la escalera. Pero ninguno de ellos había experimentado el chorrazo de agua. Es muy loco esto, pero es una analogía de lo que le pasa a la iglesia. O sea, a veces reproducimos algo que nos dijeron sin haber tenido experiencia con eso. Es como que reproducimos una verdad sin haber conocido la verdad. O sea, no pasa esto, o sea, es como, eh, es lo que hablábamos del velo, o sea, de lo que vos decías del culto, del velo de, del culto, ¿no? O sea, voy a la iglesia porque entiendo que tengo que ir y porque me tengo que someter a una autoridad, a un pastor, a una visión, cuando en realidad todo eso es consecuencia de mi propia relación Tal cual, tal cual. con Mira, él. me viene al pelo para tirarte una idea que es, en realidad, para vincularla ya con el podcast, ¿viste? Acá tengo ¿cómo se llama? El flyer del. Ah, mira, lo dejé ahí. Vamos a ponerlo bien. Ahí Está está. bárbaro, Está bien puesto. excelente. Para vincularlo un poquito como, con lo que viene con la temática del podcast, que es la palabra de Dios y la Biblia. Y Mm, esta diferenciación que algunos locos solemos tener respecto a esto. Pero qué interesante el punto de los monos, digo. Vos fíjate que había un axioma ahí, que aunque los monos no pueden hablar, se estaban transmitiendo, se exacto. transmitían información los monos. El axioma es no toques la banana, no quieras agarrar la banana porque pasa algo malo. ¿Entendés? O a vos o a mí o a nosotros, no sé. Va a pasar algo malo si vos querés tocar la banana, así que no la toques. Eh, y bueno, es un experimento, ¿no? Obviamente. O sea, no es algo natural que el mono viva eso. Se lo hicieron, es una experiencia artificial del mono, porque no es Exacto, algo que está en la naturaleza esa realidad. tal cual. Eh, pero lo interesante es que los monos se transmitieron una información entre ellos que es la naturaleza de la información es de carácter metafísico, o sea, no hay, esa información no está en ningún lado, o sea, está en la mente de los monos, Exacto, está en la mente tal de los cual, monos. tal Y cual. esa información fue producto de la construcción de la experiencia que el hombre le hizo vivir al mono. ¿Sí? Entonces, el hombre crea una circunstancia, una situación en la que el mono experimenta algo y el mono a partir de esa experiencia crea un axioma. Mm, ¿Entendés? Deducido de la construcción de la experiencia que ya el hombre tenía, porque ya el hombre tenía en su cabeza a ver qué va a hacer el mono si yo le doy este axioma. Querés buscar la banana y te electrocuto o te tiro agua. Y el mono lo captó ese axioma y dijo, listo, como está este axioma así, nosotros no vamos a hacerlo para no sufrir. Entonces, de alguna manera, la palabra de Dios y la experiencia del hombre con la realidad trabajan de la misma manera, ¿no? Dios crea una mm, experiencia artificial, para nosotros natural, pero es mm, artificial para Dios, porque no existía antes, Él la creó. Y nosotros, bueno, con ciertas herramientas que tenemos, como tienen los monos también, aunque más primitivas, porque no usan el alfabeto para comunicarse ni mm, nada, pero se transmite la información.
tal cual. aunque sea por medio de los gestos, ¿no? Y de la Ujú. obra, porque cuando uno subía por ahí, lo bajaban a las piñas. Eso ya te está diciendo no vayas. Entonces, bueno, en el caso del hombre es un poco más complejo, ¿no? Nos hablamos, discutimos, nos peleamos, todo eso sin tocarlo, ¿viste? Y bueno, y nosotros a través de la experiencia vamos detectando esos axiomas que Dios quiso comunicarnos a través de la experiencia justamente y a través de la construcción de esta realidad que vivimos. ¿Y qué pasa? Hemos transformado esos axiomas en escritos, los hemos objetivizado, digamos, como para que esa información se manifieste, se haga presente, aunque siempre tiene que ser interpretada, ¿no? No deja de ser de carácter metafísico, pero la objetivizamos para poder transmitirla y para eternizarla de alguna manera. Ujú. Pero ¿qué pasa? Esas circunstancias de la vida son dinámicas. Es decir, Mm. hay momentos en los que el axioma es válido y hay momentos en el que el axioma no es válido. Supongamos que en el experimento, no sé si lo dijiste o no, por ahí me lo comí al final, pero dejaron de tirarle agua a los que buscaban la banana. No, claro, cuando empiezan a cambiar, o sea, el resultado que ellos, porque en el medio hacen muchos estudios, ¿no? Sí, Pero ellos se sorprendieron de que cuando los 10 monos eran monos nuevos que no habían recibido un chispazo, no llegaban a darles el chispazo porque no agarraba la banana. todos, claro, porque no podían, porque era como lo que habían aprendido de los monos que habían sacado antes. No, no, no te subas a la escalera Ah, bueno, sin haber nunca, recibido. nunca, no tuvieron que avanzar en negarse a tirarle agua o a hacer el chispazo. No Exacto, necesitaron tal hacerlo. cual. Bueno, de la misma manera, a veces las situaciones cambian y a veces queremos reproducir el mismo axioma, ¿entendés? Ujú. Y al fijar un axioma que funciona en determinada experiencia y no permitirle al otro experimentar con eso, el axioma se sigue continuando, pero ya no tiene sentido. Es el axioma del axioma del axioma del axioma. Exacto. Entonces, de alguna manera, y la Biblia creo que de alguna manera la escritura da cuenta de esto porque hay una progresión en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Mm. axioma eterno, del logos, que tiene carácter metafísico, que se va mostrando a lo largo de la escritura de maneras diferentes. Y por eso los dispensacionalistas bien llegaron a concluir que el antiguo pacto era una cosa y el nuevo pacto era otra. O sea, pero digamos, lo que tenemos que hacer, ¿no? No cambió. O sea, cambió cómo tenemos que vivir, no cambió, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Antes se entendía de una manera por unos ciertos contextos, después se empezó a entender de otra y después hoy ya cambió en muchas cosas. Pero la palabra de Dios siempre fue la misma desde el principio y hasta el fin. Lo que pasa es que la fuimos comprendiendo de manera diferente y a veces en más profundamente, de manera tal que ya al tener otra perspectiva de la palabra se aplica de otra manera. Mm. Entonces, creo que este concepto del logos, de la palabra de Dios como algo metafísico, eh, tiene mucho que ver con la iglesia en el sentido de que se espera que la iglesia sea la expresión de este axioma eterno, Ujú. de este logos, así como Cristo fue el que mejor ejemplificó esa expresión. Mm. Y vos decías, ¿quiénes somos? Y ahora quiero volver a esta pregunta, ¿quiénes somos? Digo, porque Jesús se autoproclamó hijo de Dios, pero ahora nos dice que somos nosotros también hijos de Dios. Mm. Es algo muy fuerte. O Es algo sea, muy fuerte. es algo muy fuerte. Sí. Jesús, siendo el Logos, y la iglesia, digamos, los padres de la iglesia han sabido, digamos, darle la relevancia o la importancia o el valor que tiene eso al decir, al generar la doctrina de la unión hipostática, es decir, de que Jesús es la misma sustancia que el Padre, eh, aunque yo por ahí no comparto no comparto la unión hipostática, creo que se puede explicar de otra manera sin necesidad de incorporar en otra naturaleza a Jesús. Mm. Pero creo que la expresión de Cristo es la naturaleza de Dios. Mm. Entonces, la iglesia, al ser
participante de la naturaleza divina por medio de Cristo, tiene que, de alguna manera, ser un Cristo más. Y de ahí, no un Cristo más, sino tiene que ser el Cristo, la manifestación de Cristo. Y de ahí que seamos el cuerpo de Cristo, esto que vos decías al principio. Tal cual. Entonces digo, la iglesia en sí es como que hemos perdido de vista esta realidad. ¿Viste cuando Jesús Mm, dice, eh, cuando me diste viste que dice el texto, ¿cuándo te dimos un vaso de agua? ¿Cuándo fuimos a mm. visitar a la cárcel? ¿Cuándo te vimos con frío y te tapamos? ¿Cuándo te vimos necesitado y te ayudamos? Cuando le diste el vaso de agua a este pequeño, cuando hiciste esto, cuando hiciste el otro, a mí me lo hiciste. Mm, Entonces, y cuando vos decías, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. mm. Digo, y bueno, y de ahí saltamos ahora vamos a saltar a la transustanciación católica. Digo, bueno, Cristo está en el pan, ¿viste? Sí, tal En cual. algo que no tiene vida, digo. ¿Qué diferencia el enfoque del protestantismo y el enfoque del catolicismo en ese sentido? Pero Tal digo, cual. eso es la iglesia, es la manifestación y la expresión de Cristo en el mundo. Y hemos perdido de vista un poco eso en el sentido de que nos hemos encerrado en cuatro paredes pensando que la iglesia es un culto. Eh, Aunque eso es una generalización falsa lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una Mm, realidad que muchos hemos vivido y mm, que tenemos que criticarla porque si no, no nos vamos a morir. Para eso Lutero hizo lo que hizo, ¿no? Para mm, criticar lo que se estaba, denunciar ese ministerio profético de la iglesia de alguna manera también, para con su mm. propia comunidad. Tal cual. Entonces, bueno, viste, bueno, de Santi Alarcón queríamos hablar también, que se Sí. hizo católico. Qué bárbaro, che. Bueno, Es, y nosotros hemos ese es cambiado un de iglesia tema. también. Así Sí, que, sí. ¿cómo se vive esa experiencia en relación a todo esto que hablamos? Mirá, me hiciste pensar en algo. Vos sabés que, eh, bueno, como te contaba, que somos músicos y siempre en la música uno tiende a profundizar en conceptos, a divagar, a desarrollar pensamientos y empezar a relacionar cosas. Entonces yo empecé a descubrir que esto que vos hablabas recién, en realidad yo me estoy convirtiendo en algo que fui. O sea, eh, estoy volviendo al diseño original, estoy volviendo a esa persona que Dios pensó en el inicio que yo era. Que obviamente el pecado corrompió y me separó de él, pero estoy volviendo a recuperarme, estoy volviendo. Y yo pensaba, ¿qué concepto hay que encierre eso? O sea, ¿qué palabra o qué concepto? Y se me vino a la luz y descubrí reminiscencia. Y fíjate lo que significa. Dice, recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó. En literatura y música es aquello que evoca algo anterior o denota su influencia, lo que sobrevive de una cosa y sirve para recordarla. O sea, cuando encontré este concepto escribí esta poesía que te voy a leer ahora que Dale, dice, a ver. conocí lo que recordé, conocí lo que recordé, recordé quién fui, en el principio era el todo y era todo en él. Comencé a caminar y caminé corriendo, y sobre lo que recordaba y que olvidé. Entendí que mi esencia estaba en un recuerdo que habitaba en mí. O sea, cuando entendí este concepto, ahí es donde puedo responder hoy quién soy. Porque me di cuenta que en realidad la obra de Jesús no se trata solamente de salvar mis pecados, sino en convertirme en lo que soy, su hijo. Y esa conversión la logro obviamente muriendo en la cruz, pero y resucitando en él, ¿no? Pero recordando quién soy en él. Y cuando vos, es como, ¿viste Avatar que vos te No conectabas la a vi. una... Ah, no la viste, bueno, no importa, no te voy a spoilear nada, pero básicamente es como vivir en una realidad diferente en donde sos otra persona y esa realidad es como mucho mayor y podés hacer más cosas y podés disfrutar más cosas. Bueno, esto es lo mismo, es como cuando yo en realidad me encuentro en Cristo, empiezo a convertirme en lo que fui. Yo era una creación admirable, yo era un hijo de Dios, yo era y ahora estoy convirtiéndome en eso otra vez, porque volví. Fíjate que es re loco, pero todos los milagros de Jesús son una sombra de esta realidad, de este evangelio. ¿Por qué él sanaba ciegos? Porque los ciegos no podían ver, ¿entendés? Como nosotros cuando se nos quita el velo.
¿Por qué él sanaba a gente que no podía caminar? Porque un día, porque eran como muertos en vida, no podían hacer nada, no podían ni moverse. O sea, y nosotros estamos muertos en vida hasta que encontramos a Cristo. O sea, todos sus milagros, e inclusive es más lindo todavía cuando lo abarcás desde el Antiguo Testamento, los libros, los primeros libros de la Biblia, que ves a Jesús en todos lados y decís, no puede ser. O sea, todo esto es sombra de lo que iba a acontecer. O sea, mismo David diciéndole al Señor, Señor, cumplí tu propósito en mí. O sea, ese propósito era Cristo. Solamente que, bueno, tal vez el de ese lado todavía no lo podía ver, pero era justamente la sombra de Jesús. O sea, entonces es como que creo que este concepto que te contaba recién de reminiscencia me llevó a darme cuenta que me debo convertir en lo que soy, ¿no? Me debo convertir en, en, en ese hijo, en ese ser amado. Ahora, cuando yo empiezo a caminar en eso, debo tener también como mucho entendimiento, no quiero ir como, no quiero ser como muy místico, ¿no? Porque si no empezamos como a darle mucha vuelta a algo muy sencillo. Ahí creo, ahí creo que es donde empezamos a divagar tanto que nos perdemos el rumbo, ¿viste? Pensaba también en la ilustración de Jesús con el hijo pródigo. Es alguien que vuelve a un lugar de donde se había ido. O sea, creo que el Evangelio se trata de eso, es volver a Dios, volvernos a convertir en lo que Él quiere que nosotros seamos, en lo que Él dice que somos y caminar en eso, caminar en ese camino. Eh, Ahí es donde creo que, bueno, no importa, después ahí entramos en la cultura. Bueno, no importa si el culto es a las 10 o si es un domingo, si es un viernes, lo importante es que cuando nos juntemos compartamos lo que Cristo está haciendo en nosotros, eso es lo importante. Pero ahí, justo hay una línea también muy, muy delgada, que es lo que le pasó a este amigo que hablábamos recién, que cuando ya eh, nuestro pensamiento crítico o nuestro pensamiento lógico o no sé cuál parte de la mente es que empieza a descomponerse, pierde de enfoque esta verdad, ¿no? Porque si tu problema es ser católico, cristiano, evangélico, budista o no sé, o no sé, musulmán, Es una etiqueta ahí. totalmente, te caes en la etiqueta y en realidad no estás viviendo ninguna verdad, estás en busca de algo. Digamos, paradójicamente te identificás con algo que estás buscando, pero que no es lo que estás buscando. O sea, es loco, pero eh, para los que por ahí hemos pensado mucho y hemos divagado mucho y hemos filosofado mucho, encontrar estabilidad solamente en los pensamientos y en lo que vos puedas relacionar y esto y acá, y si pruebo aquello y si pruebo el otro, es una experiencia vacía, porque Claro. eh, Es no, como no te que lleva a ningún lado, lo que ¿no? yo veo en él es que ha cambiado por el mero hecho de la etiqueta justamente porque él tenía una búsqueda que es lícita, yo también la tuve y la tengo todavía siempre, constantemente, porque para mí el conocimiento y la fe es algo provisional, es decir, esto es lo que yo creo hoy. Yo mañana no sé si voy a creer lo mismo, pero yo sé que hoy no creo lo que creía antes. Mm, Entonces hay un progreso en el conocimiento de la realidad y en lo que yo creo. Entonces yo no estoy seguro de lo que voy a creer mañana, pero yo sí estoy seguro que Dios me está sorprendiendo mm, con la experiencia que me ha dado para vivir. Y él en esa búsqueda es como que quiso ser fiel a esas categorías que él tiene, ¿no? Él buscaba mm, justificar, poder justificar la inspiración del Nuevo Testamento. Y claro, o sea, como no la podía justificar en la Biblia misma, tuvo que recurrir a la tradición, que la mm, justifica, obviamente, y que claro. fue la que seleccionó los libros. Entonces, la categoría Iglesia Católica, Iglesia Histórica, Iglesia que formó el canon, a él le da una sensación de paz respecto a la inspiración del Nuevo Testamento. Que yo en mi caso estoy abierto a eso, estoy abierto a que pueda ser que hay libros que no que están buenísimos y que están atravesados por la palabra de Dios y no están en la Biblia. Estoy abierto a eso, estoy abierto a que un libro de la Biblia no sea completamente la palabra de Dios. Y no me pierdo por ello de vivir la experiencia con Dios y de Mm, tratar de yo ser esa palabra de Dios al mundo en mi comunidad, porque eso es lo que le dice Pablo a la comunidad, no le dice ustedes sean las cartas despedidas al mundo por Cristo, ustedes sean palabra de Cristo, para que el mundo crea.
Entonces, creo que tiene una búsqueda intelectual válida, válida y aplaudo que él Mm, se haya atrevido a hacer lo que hizo, pero me parece que es hueco en ese punto. Ahora, yo miro mi experiencia y yo me digo, che, pará, Johnny, no critiques tanto porque vos te acabás de cambiar de iglesia también. Entonces mm, digo, ¿qué es lo que me motiva a mí? Bueno, yo reanalizando un poco, digo, a mí me hubiera gustado seguir en el mismo lugar. Primer punto. mm, A mí no me hubiera gustado cambiar. A mí me hubiera gustado seguir en el mismo lugar. A pesar de que por ahí las categorías que se dan a la realidad en ese lugar no sean las mismas que yo le pongo a mm. la realidad o a ciertas realidades. Entonces digo, bueno, a mí me hubiera gustado. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me motivó a salir, a cambiar? ¿Y qué estoy buscando en esa salida? Y me encontré eh, que encontré paz en ese cambio. Encontré que no estaba haciendo algo vano. ¿Por qué? Porque a mí, por ciertas cuestiones, se me anulaba el poder expresar esa palabra, el poder Mm, ser palabra en la expresión de ciertos actos, en particular con uno lo asocia a sus dones, ¿no? A sus capacidades o a sus deseos también. Porque a veces uno quiere, no sé, participar en tal ministerio o en tal otro porque siente que es bueno con eso o siente que tiene ese peso por eso. Entonces, cuando se me empezaron a cortar esas posibilidades, dije, bueno, a mí no me conviene convivir con esto. Yo ya intenté pulir esto, pulir lo otro, no, no se pudo. ¿Qué me queda? Ya no puedo expresar, ya no puedo ser lo que tengo que ser. Me queda salir nada más. Che, pero Entonces, íbamos a la misma iglesia, ¿qué onda? bueno, no sé, eso fue un poco lo que me pasó. Y bueno, no sé cómo lo viviste vos. Che, quedan 3 minutos. ¿Querías hacer un corte? Y Dale, te mando yo. vuelvo, Ahora hacemos me un mandá break. vos, dale. Te mando yo. Y bueno, me contás un poquito tu experiencia y ya después le damos el cierre. ¿Qué te Es cierto. parece? Bueno, vos también tuviste una experiencia similar a la mía, así de cambiar de comunidad. No digo, viste, ya no digo cambiar de iglesia, porque yo sigo estando en la misma iglesia todavía. Exacto, bueno, eso que acabas de decir es De hecho, bueno, crucial. si transformamos iglesia a comunidad, yo sigo orando por esa comunidad de la que yo salí. Para mí sigue siendo mi comunidad también, solamente que tengo Mm. una vinculación no formal hoy. Bueno, te cuento algo que me pasó hace muy poquito porque fue ayer mi cumpleaños. Me Oh, saluda feliz alguien, cumpleaños, papá. gracias amigo, me saluda alguien de la otra iglesia, ¿no? Entonces, me saluda bien, me saluda, o sea, con cariño. Sí, Entonces yo le respondo y le digo, qué bueno que a pesar de haberme ido de la iglesia, o sea, de haberme ido de esa iglesia en realidad, seguimos compartiendo a Cristo y podemos seguir en contacto. O sea, yo celebré eso porque me puse contento, o sea, me dio alegría que alguien de la otra iglesia me salude, por más que no estemos en la misma iglesia, porque viste que hoy parece que te cambias de comunidad, vamos a cambiar un poco el lenguaje, te cambias de comunidad y parece como que dejas de existir de la vida, o sea, te dejan de saludar para los cumpleaños, no te visitan más, no te llaman más para las juntadas, o sea, es como que todo mal, ¿viste? Si no estás con nosotros, entonces estás en contra de nosotros. No hay algo más antibíblico y antievangelio que sí, eso, pero bueno, es una realidad que en las iglesias se vive. En mi caso fue algo similar, o sea, nosotros con mi esposa amamos a la iglesia donde estamos, donde estuvimos, amamos mucho a la gente de ahí, compartimos, hicimos nuestro esfuerzo por tratar de congeniar y de hacerles entender que tal vez nuestro corazón tenía peso en otras áreas y no en las que estábamos ahí. Pero bueno, estas etiquetas, estas cosas de ver a las personas eh, como, como que hay personas que son superiores a vos y vos no podés pasar por encima de esas personas, es como que eso hizo que nosotros digamos, bueno, no tenemos más no tenemos un tope acá para desarrollarnos. O sea, si no, tenemos que o decirle a estas personas que se vayan, o decirles al pastor que se vayan, o decirle a esta persona que lo saque donde están y yo pueda hacer lo que yo quiero. Y nos parecía que eso no era algo bueno. O sea, nosotros no podemos mm, pedir y exigir que nos pongan a nosotros, porque si no claro. sería lo mismo que hacen los otros. Entonces decidimos en cariño, aunque no, Estarías y en amor, pidiéndole aunque. al Señor que te sienta a la derecha. Claro, tal cual, exactamente, exactamente. O sea, es como exigirle al Señor algo que en realidad ni nosotros entendíamos. Entonces entendimos que bueno, que aunque nos dolía salir y aunque entendíamos que era nuestra iglesia y ahí teníamos amigos y teníamos familia y todo, entendimos que era momento de salir y buscar una comunidad donde nosotros podamos
servir con lo que el Señor nos había dado. Eh, entonces, bueno, entendimos ese proceso como algo espiritual, como familia. Porque, bueno, lo estoy contando estilo testimonio, pero analizándolo un poco en estos conceptos que nosotros desarrollábamos, es como que entendían que la comunidad era, que las formas que tenía la comunidad eran más importantes que poner en acción lo que el Evangelio debía ser en nuestra vida. Claro, Esto que, por ejemplo, hablábamos antes de Marcos Vidal, la forma, los principios y la forma. O sea, hubo una época, en esa época cuando nosotros nos fuimos, era como que la novedad todos los fines de semana era que alguien nuevo se iba. Y era como, bueno, a ver quién se va ahora. Y era, bueno, pero hagamos algo para que la gente no se vaya. O sea, claro. ¿y por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no se queda? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, eh, Simbala en el libro, creo que el libro de Poco vivo, viento eh, fresco. Viento Fresco cuenta un poco eso, o sea, cuenta que se para en la congregación y dice, ya no aguanto más, señor, hace algo porque yo ya no sé cómo hacer. Y ahí se despertó el avivamiento en esa iglesia porque hubo un corazón que se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal y que necesitaba un poco devolverle la iglesia a Dios. Este concepto de devolver la iglesia a Dios es algo que dice Fabi Liendo. Él dice en su libro Invisibles, habla mucho de esto y de esta visión de que Dios está construyendo una iglesia nueva, pero que en realidad debemos devolverle la iglesia a Dios y dejar que Dios haga de la iglesia lo que Él quiere. Tal cual. No sé si Eh, por ahí te pasó, pero a mí me pasó que tengo un problema con la libertad. Yo mm, soy consciente que las estructuras son necesarias, pero sé que las estructuras están en nuestras mentes. O sea, son conceptos que tenemos. O sea, sí, porque a veces somos no todos existen. idénticos, todos somos todos Sí, sí, sí. dignos delante de Dios de igual manera. Pero ¿qué pasa? A veces asfixia la aplicación del axioma de la autoridad, que está en la Biblia. O sea, hay que sujetarse, hay que establecer jerarquías, pero tienen un propósito, un fin, son una herramienta para un fin, no un fin en sí mismo. Entonces, bueno, Claro. como dice el texto, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y a pesar de que Mm, haya estructuras, a pesar de que en nuestra mente tengamos un circuito, una forma, eh, la libertad se expresa en las acciones, ¿entendés? Se expresa en cómo vos llevas esa forma adelante. Y a mí me pasó que yo choqué un poco con eso, ¿no? A mí yo choqué un poco con eso y lo que encontré en esta comunidad nueva es eso, es un aire de libertad, donde me dijeron, por ejemplo, Esteban, me había propuesto enseñar y yo le dije, mira, la verdad que yo pienso así, y no da, ¿entendés? No da. Y me dice, ¿qué tiene que ver? Me dice que vos piensas diferente en algunas cosas. Y me abrió la puerta a la posibilidad, es decir, me dio la libertad a pesar de yo pensar como pienso. Uno siempre con respeto en lo que es la doctrina de la iglesia, ¿viste? Eh, y separar sobre todo, separar doctrina de teología o doctrina de enseñanza bíblica, porque la gente ha hecho de lo que dice la Biblia una doctrina y yo he estado en iglesias en donde han dicho, por ejemplo, la doctrina es el fundamento de la iglesia. Y claro, yo decía, pero eso, ¿en no era dónde Cristo, está? Sí, o sea, el fundamento de la iglesia no es Cristo, o sea, ¿qué claro, tiene que ver la doctrina? claro. En Bueno, todo es un caso poco sería lo que le pasó a los fariseos, digamos. Ellos claro, ejercían una ley basada en la escritura, y la escritura se basa en la palabra de Dios, obviamente, pero su ley era la escritura exacto. y su Bueno, interpretación, digamos, particular. totalmente. Bueno, cuando yo escuché eso en la iglesia, fue como, bueno, lo escuché en esta iglesia que te contaba de que me iba. Cuando escuché que una persona del púlpito dijo, la doctrina es el fundamento de la iglesia, yo dije, chao, acá no, eh, estamos mal, nos fuimos por. Claro, Y vuelvo a esto que vos decías antes que me gustó muchísimo, porque siempre lo digo, te lo voy a repetir porque vale, siempre lo cuento cuando charlamos con amigos. Es como que nuestro entendimiento ha tenido una progresión a través del tiempo. Parece que estoy diciendo una obviedad, pero en realidad no es una obviedad, porque si vos te vas a los años 60 70 el evangelio que se predicaba era un evangelio de cielo o infierno. Era, recibís a Cristo si no te vas al cielo o al infierno. Entonces la gente recibía, o sea, era como el mono cuando le tirás el disparazo.
claro. recibía a Cristo por miedo, Sí, ¿entendés? sí, Porque no sí. quería irse al infierno, porque le hablaban de que el infierno, no sé, el infierno de Dante y no sé qué, los castigos, y bueno, o sea, una locura. Después vino el evangelio de legalista, que era una lista de cosas que tenías que hacer para poder ser salvo o para poder pertenecer a la comunidad. Y si entonces vas a venirse parte acá, no puedes hacer esto, no puedes ir hasta acá, no puedes hablar esto, y era toda una lista de cosas. Y después vino el evangelio de hasta el día de hoy, que, o sea, sobrevive hasta el día de hoy, que es vení como sos, que Dios te ama como sos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cuál de los tres es verdad? Y en realidad, si uno se pone a analizar, y bueno, tal vez cada uno tenga algo de verdad, porque sí existe un cielo y un infierno, porque no es que Dios me pida una lista de cosas, pero si realmente estoy en Cristo, van a haber frutos de Él en mí, o sea, se va a ver a Cristo en mi vida, y es obvio que Dios me ama tal como soy porque por eso envió a Jesús. El problema es creer en una de estas como única y suficiente totalidad, y que no exista... eh, nada que pueda tumbar esa verdad. O sea, que yo diga, no, acá es el cielo e infierno. Si vos no recibís a Cristo, entonces te va al infierno. Y acá tenés que hacer esta cosa y esto. Y si, bueno, acá te necesitamos hacer lo que vos quieras. O sea, ¿entendés? O sea, es como que el entendimiento de la iglesia ha sido progresivo a lo largo del tiempo y hemos cometido el error de poner tópicos o etiquetas a cada uno de esos entendimientos y quedarnos a vivir en eso, enmarcándolo, enseñándole a la gente esos enmarcamientos a lo largo del tiempo, y en realidad hemos reproducido muerte, porque todos esos caminos no te llevan a Cristo, no te llevan a Cristo y Cristo al Padre, te llevan a una vida religiosa, a una vida agnóstica, a una vida apartada. ¿Cuánta gente que se apartó porque lo que le dieron no le funcionó? O sea, yo, bueno, como te decía, soy músico y el otro día escribí esto porque me veía reflejado y me veía reflejado también en las demás personas, hablando del concepto de juntamente, o sea, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no Crucificado. vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces puse juntamente y puse, volví a hacer mucho, volví de hacer mucho, y ese mucho no me llenó. Hice todo lo que me pidieron, pero no me funcionó. Hasta que entendí que el atributo más hermoso era la gracia que habitaba en una cruz. O sea, cuando yo entiendo que la gracia de Dios habita en una cruz, que en realidad es el hecho de morir, que es feo para nosotros, tiene como beneficio su gracia, y el vivir una vida en donde Jesús vive su vida en mí, eso es increíble. O sea, si todos pudiéramos llegar a ese entendimiento, creo que el conocimiento, creo que la experiencia de la iglesia hoy sería, ya estaríamos, ya pasamos toda la Biblia, ya estamos en el cielo, ¿entendés? O sea, porque Cumplimos el es tan propósito sencillo, divino. cumplimos el propósito, El ya está. O sea, misterio escondido. sí, sí, lo logramos, se reveló. Entonces, eh, o sea, creo que un poco como que lo que le ha pasado a la iglesia es eso, encasillar los pequeños tesoros que fue descubriendo y de hacer de eso una forma y una fórmula. Aplica esto porque así vas a alcanzar tal cosa, cuando en realidad no es tan lineal. Exacto. Y esto que decís vos se ha volvido un círculo vicioso a lo largo de la historia, porque lo ha vivido la iglesia en todos los momentos. La reforma es una expresión de eso, ¿no? Y hay Mm, pequeñas reformitas a lo largo de la historia, ujú, donde la iglesia se va chocando con sus propios profetas. totalmente. Bueno, Así que, hay modas, ¿no? Yo a veces soy muy talibán, yo escribo muchas reflexiones sobre esas modas a veces, y lo reconozco, soy muy talibán porque a veces me sale ese ADN justiciero de tratar de que no caigan todos en la misma bola, y a veces escribo cosas que son un poco fuertes, pero esta moda del apocalipsis que se puso de moda hace unos años, terminó convirtiéndose en una moda, y tengo a mi alrededor un montón de jóvenes que han vuelto de hacer experiencias o estudios en esos lugares, y se han apartado o han vivido el éxtasis en la cumbre de esa moda, y después se dieron cuenta que era solo un momento, y bueno, ya después se apagó ese famoso fuego, y terminaron volviendo a donde estaban en el principio. Entonces creo que, por ejemplo, analizando ese punto en cuestión, eh, debemos anhelar la venida de Cristo, pero también entender que hay gente que todavía no se enteró que vino por primera vez. Eh, y de que en realidad la gente no va a creer porque yo me ponga en un limbo de adoración y cante Abba Padre durante 3 horas. La gente no va a entender que eso es lo que lo salva.
La gente va a entender cuando vea frutos de Cristo en mí y vea Claro. que quiera lo que nosotros tenemos, o sea, y lo reciba de gracia como nosotros lo recibimos. Creo que Spurgeon eh, era eh, el que hizo esa ilustración de que en realidad el Evangelio era un hombre que le está diciendo a otro dónde encontró el pan. Encontró un pedazo de pan y le está diciendo, che, lo encontré acá, y lo lleva hasta el mismo lugar donde encontró ese pan. Eh, Creo que el Evangelio se resume en eso, en esto que vos leías en ese pasaje, en donde Jesús le da vuelta a la cabeza y le dice, no, escuchen, no es que yo acá vengo a cumplir los deseos. Acá en realidad es el reino del revés. O sea, acá el que piensa que va a ser servido, en realidad se tiene que ser servidor. Mm. O sea, eh, creo que si la iglesia vuelve a esos rudimentos, eh, es como que va a empezar a caminar como Jesús caminó. Y puede Y cambiar, recambiar la historia de vuelta. exactamente, exactamente. Porque hoy la historia, Y, el hombre está estancado en cierto sentido, político, moral, social, está estancado en ciertos países, en muchos países. Y creo que la iglesia puede afectar esos paradigmas de alguna manera positiva, volviendo a ser iglesia, como decía vos, ¿no? Mira, y mm, quiero leer un texto así como para ver, sacamos un cierre de este texto que me encanta. Está en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no acá quedarnos, mm, sino que porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De vuelta acá mm, el rebajarse de Cristo a nuestro nivel. Es un hermano a mío, nuestro Cristo. nivel. Mm, Es su ejemplo sí. de humildad en todo, ¿no? Y que fuimos hechos, vamos a ser, estamos siendo hechos conforme a su imagen, eh, y él es el primero, es la imagen principal entre muchas otras imágenes similares. Mm, Entonces, un texto que me alienta y que me dice se puede, ¿no? O sea, aferrarse a Dios en la búsqueda de su espíritu, es posible para lograr cambiar mi vida y hacerla más acorde a lo que Dios quiere, a su palabra. mm. Totalmente. Bueno, cuando entendemos estoy buscando una publicación, hay un apóstol muy conocido, que ahora lo están descubriendo, acá lo encontré. Eh, Esta frase que él dijo en una capacitación que se llama, que tuve pude estar por el trabajo, se llama ELA, que es Escuela de Liderazgo de Avanzada. Y él en una de sus prédicas dijo esta frase y dijo, la religión es una estructura creada por el hombre para demandar una obediencia que no suma al propósito de Dios. Y esa frase a mí me, no solo me cerró por todos lados, sino que dije, wow, es eso, ¿entendés? O sea, cuando yo soy un religioso que reproduce una obediencia que en realidad nada tiene que ver con ser obediente a Dios, no estoy reproduciendo más que muerte. O Wow, sea, estoy expresando una naturaleza que nada tiene que ver con la naturaleza que Cristo quiere instaurar o vivir, hacernos vivir en Él, ¿no? Y que no sume a su propósito, porque en realidad recordemos que también el propósito de la iglesia es justamente llevar este mensaje, transmitir este mensaje, manifestar este mensaje, o sea, esta buena noticia que es que Dios hizo hombre para que otra vez volvamos a estar en Él y que no se trata de leer una Biblia, sino de que tengamos experiencia con la palabra que inspiró la Escritura. Como ese título que tenés ahí atrás que dice la Biblia y la palabra de Dios, es clave. Entonces, nada, esa frase y esto que vos decías también me hacía pensar en eso, ¿no? ¿la puedes repetir? Eh, sí, obvio. Eh, Uy, se me fue. Ahí está. La religión es una estructura creada por el hombre para demandar una obediencia que no suma al propósito de Dios. Eso lo Fuerte. dijo el apóstol Juan Balistreri. Hay una prédica que si querés después te la puedo conseguir, porque está solamente para los que fueron a la escuela. Es una escuela que se hace todos los años en Córdoba y la verdad que este hombre tiene una forma mira, a ver si puedo encontrar alguna otra frase, te la comparto, pero Dale, dale. eh, es A mí espectacular.
lo que pienso respecto a lo que decís es esto de la palabra de Dios como viva, ¿no? O sea, la palabra de Dios es algo vivo y toda axioma, toda digamos, forma de expresión religiosa que genera realmente vida, que contagia amor, que, que realmente expresa la naturaleza de Dios, por más que tenga estructura, es buena, porque está sumida en la palabra de Dios que es viva. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando perdés el foco, tu foco, cuando sacás tu foco de Cristo, de la palabra viva, y dejás solamente esa estructura, es vacío. Bueno, mirá, acá me encontré una expresión. Él, en el primer día, cuando me siento a escucharle el primer predica, mirá, mirá, para que veas todo lo que anoté de él, ¡Wow! de Te una de las anotaste toda cosas. la prédica. Sí, sí, no, no, porque era, no paraba. Es más, le puse Juan Gualistré y el talibán de la frase porque no podía parar. Y él dice algo que es muy interesante, pero él dice que la palabra iglesia, en realidad, en el vocabulario de Pablo, es una palabra tardía, porque la expresión que utilizaban en ese tiempo era en Cristo. O sea, nos reunimos porque estamos en Cristo. Entonces, cuando había y él dice, cuando había una persona que se encontraba en Cristo, se descubría en él y empezaba a caminar en esa verdad, ahí y se reunía con otros, a eso le terminó llamando iglesia. Pero que la palabra iglesia en realidad es tardía en el lenguaje de Pablo. Y dice, eh, en Cristo, cuando la gente llegaba al conocimiento del Evangelio, cuando se reunían. Y luego de que se reunían, nació la palabra iglesia. Pero que se reunían porque estaban en Cristo, no porque eran un grupito que hacía un culto. Claro. Che, muy bueno, chabón. La verdad que se estiró bastante, me parece. Después de ver cuánto estuvimos hablando, pero no comiste nada, seguro todavía. No, no, tranqui, no pasa nada. Matu se fue a dormir con Lu, así que aprovechamos. Bueno, Pero, papá, amigo, tenemos que seguirlo, tenemos que dale, dale, hacer parte 2 y seguir porque hay dale, de mucha tela 10. para cortar. De 10, dale. Bueno, dale, dale, después lo programamos. De una, de una, de Dale, una papá. y gracias, amigo, por la oportunidad y No, no. por compartir esto. Está bárbaro. Abrazo, papá. Dale, un abrazo Chau, enorme. chau.